Buenos días, bienvenidos a esta clase sobre tablas en estadística. En el día de hoy vamos a hablar de tablas. ¿Y por qué? ¿Es un tema importante en estadística? Sí, ya que las tablas organizan y presentan datos de una manera clara y ordenada, facilitando su interpretación y su análisis. Además, resumen toda la información recabada en filas y columnas y permiten observar tanto patrones como realizar comparaciones, obtener frecuencias y relaciones entre variables. Como podemos ver, sus usos son múltiples y de allí radica la importancia de conocerlas. ¿Por qué es importante? Porque permiten una organización eficiente, claridad visual, es la base para un análisis estadístico mucho más organizado y además brindan facilidad para realizar comparaciones. Existen diferentes tablas, por ejemplo, las tablas de frecuencia. Estas muestran cuántas veces ocurre cada valor o categoría de una variable. Es útil para resumir grandes volúmenes de datos de una manera sencilla. Y existen 4 variedades: la de frecuencia absoluta, la de frecuencia relativa, la de frecuencia acumulada y la de frecuencia relativa acumulada. Veamos un poquito más en profundidad cada una de ellas. Las tablas de frecuencia absoluta, que se representan con la letra F minúscula, se presenta la cantidad de veces que ocurre un valor específico en un conjunto de datos. Nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo de 12 personas a las cuales le controlamos la frecuencia cardíaca y obtenemos esos valores que tenemos a la izquierda: 60, 62, 62, 64, 64, 66, 66, 68, 70, 72, 72 y 64 latidos por minuto. Cada una de esas personas tiene alguno de esos valores. Entonces necesitamos construir la tabla de frecuencia absoluta, que se las presento acá a la derecha. Podemos ver en la columna de la izquierda que dice frecuencia cardíaca con su unidad, latidos por minuto, y tenemos cada uno de los valores de latidos por minuto que nos arrojaron las mediciones que nosotros hicimos. Y en la columna de la derecha la frecuencia absoluta, vale decir cuántas veces aparece ese valor. Por ejemplo, 60 latidos por minuto hay una sola persona que tiene, por lo tanto la frecuencia absoluta es 1. En cambio, 62 latidos por minuto lo tienen 2 personas, entonces su frecuencia absoluta es 2. Sucede lo mismo con 64 o 66, que ambos valores lo tienen 2 personas. De esa manera, entonces, vamos a ir contando cuántas veces aparece cada uno de los valores de nuestra variable y lo vamos a colocar en la columna de frecuencia absoluta. Otra de las tablas de las cuales disponemos es la de frecuencia relativa, que la vamos a representar con F minúscula barra N, o sea, la frecuencia absoluta dividido el número de mediciones que nosotros hicimos. Entonces, estas tablas muestran qué tan frecuente es un valor en relación al total de las observaciones. ¿Cómo se calcula? Dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. Este tipo de tablas facilita la comparación entre categorías, incluso con diferentes tamaños de muestra. Volvemos a ver la tabla que habíamos visto recién, la de frecuencia cardíaca y la de frecuencia absoluta, y ahora le agregamos una nueva columna de frecuencia relativa. Entonces, para la frecuencia relativa vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el número total de observaciones. Para 60 latidos por minuto teníamos una frecuencia absoluta de 1, entonces el cálculo es 1 dividido 12, que nos va a dar 0,08. Para 62 latidos por minuto teníamos dos personas que habían dado ese valor, que va a dar una frecuencia relativa de 0,17. Y lo mismo vamos a hacer con cada uno de los valores de la variable. Si nosotros sumamos todas las frecuencias relativas, vamos a obtener un valor de 1, que representa el 100% de las mediciones que nosotros realizamos. También tenemos las tablas de frecuencia acumulada, que las vamos a representar con la letra F mayúscula, y es la suma acumulativa de las frecuencias absolutas, ideal para ver cómo se distribuyen los datos de manera progresiva. Volvemos a tener la tabla que habíamos visto antes: frecuencia cardíaca en latidos por minuto, frecuencia absoluta, y la tercera columna es de frecuencia acumulada. Entonces, la frecuencia absoluta de 60 es 1, entonces la frecuencia acumulada va a ser de 1. Con 62 latidos por minuto había 2 personas, por lo tanto su frecuencia absoluta es 2, y la frecuencia acumulada es 3, porque le vamos a sumar la frecuencia acumulada de 60 y la de 62. Lo mismo vamos a hacer con 64, que tenía una frecuencia absoluta de 2. Esas 2 personas de 64 más la frecuencia acumulada de 62 da un total de 5.
¿Y para qué sirve esto? Supongamos que yo quiero saber, necesito para mi estudio saber cuántas personas tienen una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto o menor. Entonces, si yo tengo esta tabla, puedo buscar 70 latidos por minuto y me va a decir que la frecuencia acumulada es de 9. Entonces, hay 9 personas de mi muestra que tienen una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto o menor. Y la última de las tablas de frecuencia relativa es la de frecuencia relativa acumulada, que la vamos a representar con una F mayúscula y una R minúscula, que muestra la suma de proporciones, frecuencia relativa, con su porcentaje acumulado. Podríamos decir que es la combinación perfecta, por eso lo puse entre comillas, entre las tablas de frecuencia relativa y frecuencia acumulada. De vuelta el mismo ejemplo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia acumulada y ahora la frecuencia relativa acumulada, en la cual vamos a ir dividiendo la frecuencia acumulada entre el número total de observaciones. Para 60 latidos por minuto va a ser 1 entre 12, que da 0,08. Para 62 latidos por minuto, que la frecuencia acumulada era de 3, la frecuencia relativa acumulada es de 0,25, y así vamos a hacer lo propio con cada uno de los valores. Esto lo podemos representar con números decimales o bien con porcentajes. Otra de las tablas que existen son las tablas de contingencia, también llamadas de doble entrada, que analiza dos variables simultáneamente mostrando su relación. No se recomienda su uso con variables cuantitativas continuas. Acá tenemos una tabla que relaciona el hábito de fumar con la presencia o no de hipertensión arterial. Es optativo colocar al final de las filas o al final de la columna el total de pacientes, en este caso de observaciones, mejor dicho, que representan cada una de las filas y las columnas. ¿Y cómo se interpreta? En esta tabla podemos ver que de los pacientes que tienen hipertensión, sí fuman 25 y no fuman 10. Y de los pacientes que no tienen hipertensión, sí fuman 15 y no fuman 50. De esta manera podemos relacionar dos variables y podemos encontrar alguna relación entre ellas. Una alternativa a las tablas de contingencia son las tablas de contingencia porcentual, que es una tabla de contingencia, pero con porcentajes y ya no con valores absolutos. Entonces vemos que sí tienen hipertensión el 62,5% de los pacientes que fuman, pero el 16,7% de los que no fuman. Lo mismo podemos hacer con los que no tienen hipertensión. Al ver porcentajes, quizás es un poco más clara la comparación cuando tenemos números de muestras diferentes. También tenemos las tablas de resumen estadístico, que sintetizan los datos utilizando medidas estadísticas. Ofrecen un resumen rápido de los datos, identificación de tendencias y además facilita las comparaciones. Acá les presento otro ejemplo donde tenemos la edad en años de 10 personas y la tabla de medidas estadísticas o de resumen estadístico nos muestra la cantidad de datos, la media aritmética, que nos dice que es de 30,8 años, la mediana, la moda, el mínimo, el máximo, el rango y el desvío estándar. Escapa a los objetivos de esta clase profundizar en cada una de estas medidas, porque vamos a tener una clase específica de ello, pero en esta tabla podemos ver resumido y nos permite a golpe de vista entender cómo viene distribuida nuestra muestra. ¿Son las únicas tablas que existen? Por supuesto que no. Va a depender de nuestra investigación cuál vamos a elegir. Estas simplemente fueron algunas de las más comunes. Pero ¿cuáles son los elementos clave para construir cualquier tipo de tablas? Un título claro y preciso. En ninguno de estos ejemplos estaba el título, porque lo que yo quería mostrarles era cómo se construía, pero siempre le vamos a poner un título claro y preciso. Le vamos a colocar encabezados tanto en filas como en columnas. Las unidades de las medidas deben estar claramente especificadas. Muchas veces nosotros trabajamos con temas que son muy puntuales o muy específicos de algún área del saber y quizás vamos a hacer una presentación para un público que no sea un experto en el tema, entonces a veces conviene hacer notas o aclaraciones pertinentes para que todos entendamos y hablemos el mismo idioma. Y siempre vamos a mantener un formato ordenado y legible, evitando la sobrecarga de información que por supuesto generará ruido y hará que se entienda mucho menos nuestro trabajo. Para finalizar la clase, recordemos siempre que detrás de cada número hay una historia que la estadística nos ayuda a interpretar. Muchas gracias.